Hola, ¿qué tal? ¿Cómo están? Bueno, vamos a iniciar ahora con el modelado en el sentido matemático de las máquinas eléctricas de directa. Vamos a iniciar con ellas y vamos a iniciar con el modelo, por decirlo así, un poco más complejo en el aspecto de que pues están separados la alimentación de armadura y la alimentación de campo. Normalmente la gente que suele hacer este tipo de modelado en el sentido matemático de la máquina de excitación independiente lo hace simplificando el hecho de que hay un modelo para controlar la armadura que en esencia es el mismo modelo que describe el comportamiento, la dinámica de la operación del motor de imanes permanentes, ¿no? Porque finalmente el único control que lleva es por la armadura. Y luego suelen hacer otro modelo con la descripción de la dinámica por medio de la interacción del campo. Sin embargo, vamos a desarrollar nosotros aquí un modelo que considere ambas entradas, tanto el voltaje de campo como el voltaje de armadura. En este caso el voltaje de armadura está aquí, el voltaje de campo acá. Y también considerando la carga, la fricción viscosa, la carga y la inercia, ¿no? Entonces vamos a iniciar precisamente con la parte de la armadura. Vamos a insertar aquí un cuadro de región de texto, ¿no? Indicando que empezamos con la malla del circuito de armadura, ¿no? Y en este caso pues tenemos BA, que obviamente como es un modelo dinámico, está en función del tiempo. El voltaje de armadura en este caso pues está en función del tiempo y lo vamos a igualar con la caída de tensión que tiene en la armadura, tanto en su parte resistiva como en la parte inductiva. Y posteriormente se encuentra aquí con el voltaje generado, el efecto generador, ¿no? Voltaje generado, voltaje, contra Fe en fuerza contra electromotriz o voltaje de velocidad. Todos esos nombres tiene eje, ¿no? Entonces empezamos con la resistencia de armadura por la intensidad de armadura respecto al tiempo, ¿no? Porque considera los transitorios, más la inductancia de armadura por la derivada de la intensidad respecto al tiempo. Entonces aquí le ponemos tiempo y aquí IA de t. Más el voltaje generado. En este caso lo ponen con minúscula en la imagen. Vamos a dejarlo de esa manera. Nosotros sabemos que el voltaje generado, ¿no?, está en función de la constante de velocidad por la intensidad de armadura la intensidad de campo por la velocidad. Bien, entonces tenemos, digámoslo así, esta consideración. Sustituyendo, ¿no?, el valor de G en BA de t, podríamos tenerlo de una forma más descriptiva en la siguiente ecuación. Pegamos acá y sustituimos el valor de G por la constante de velocidad, por la intensidad de campo, por la velocidad. Hemos de considerar que si fuese un motor de imanes permanentes, una máquina de imanes permanentes, no existiría voltaje de campo, no existiría la malla de campo, precisamente porque lo forman los imanes permanentes. Para ese caso entonces no existiría IF. Normalmente cuando es una máquina de imanes permanentes es voltaje de velocidad, simplemente cabe por la velocidad. Bueno, en este caso sí existe, lo sustituimos y posteriormente despejamos. En este caso vamos a dejar, digámoslo así, la ecuación en función de la derivada, porque finalmente estas son las ecuaciones, las variables en espacio de esta.
Entonces la ecuación quedaría de la siguiente forma. Es la derivada de IA en dt, esto en función del tiempo, que es igual a un cociente voltaje de armadura respecto al tiempo, ese finalmente va a ser la entrada, sobre inductancia de armadura. Menos, perdón, tengo que irme más abajo, sería menos otro cociente, resistencia de armadura, por IADT sobre LA, menos otro cociente, constante de velocidad, sobre inductancia de armadura, que multiplica a IF por velocidad, ¿no? Esta sería nuestra ecuación, ¿no?, en función de la derivada de la malla. Seguimos ahora con la ecuación de el campo, ¿no? Vamos a considerar la ecuación del campo, ¿no?, de la siguiente forma, ¿no? Entonces, insertamos otro región de texto y continuamos con la ecuación que describe la dinámica en el circuito de campo. Entonces sería esta parte de acá. Tenemos un voltaje de campo BF en función de T, que es igual, nuevamente, las caídas de tensión IF de T, es la primera caída de tensión, más la inductancia de campo por la derivada. Vamos a poner aquí la derivada respecto al tiempo, o la razón de cambio respecto al tiempo de la intensidad de campo, y finalmente queda así. Vamos a considerar pues la dinámica, ¿no? Aquí tenemos la nomenclatura. Vamos a ponerla más abajo para no olvidarla, ¿no? O le vamos a encontrar otro espacio por acá. Voltaje de velocidad y finalmente la ecuación de la derivada de la intensidad respecto al tiempo. También esta otra, la derivada de campo, la vamos a... La derivada de la intensidad de campo también se va a considerar para colocarla de la misma forma, ¿no?, como hemos puesto la anterior. Bueno, ya tenemos esto. Ahora, ¿qué continúa? Bueno, vamos a ponerlo en función de la razón de cambio, así también sería la derivada de I f de t respecto al tiempo, y esto es igual a menos RF sobre LF, resistencia sobre inductancia, por IF de T.
por IFdt. Esa es la primera parte. Más 1 sobre LF, inductancia de campo, por la tensión de campo respecto al tiempo. Y aquí quedaría nuestra ecuación, ¿no? En función de la derivada o en función de la razón de cambio de la parte que corresponde al circuito de campo, ¿no? Bueno, a ese respecto podríamos decir que ya hemos terminado con la parte eléctrica. Sin embargo, esta máquina, ¿no?, desarrolla un par desde el punto de vista ya electromagnético, y esto produce un movimiento mecánico, por lo cual pues hay que hacer ahora continuar con la parte mecánica, continuando con las ecuaciones de la parte mecánica correspondiente al par. Las ecuaciones que describen la dinámica del par son las siguientes. El par electromagnético, par desarrollado también se le conoce, par electromagnético, par desarrollado, es igual a una constante de par por la intensidad de armadura por la intensidad de campo. Bien, eso desde el punto de vista donde nosotros enlazamos la parte de movimiento con la parte eléctrica. Sin embargo, la parte de movimiento, el par desarrollado tiene que interactuar. Como lo vemos en la figura, el par que desarrolla la máquina produce una velocidad y esto tiene que tener o igualarse con la carga, ¿no?, que existe el par de carga, y con la inercia del conjunto que incluye al motor y la carga, ¿no? Entonces, desde esa perspectiva, el par electromagnético, par desarrollado de la máquina, es igual al par de carga más la constante de la inercia, que multiplica a la derivada de la velocidad respecto al tiempo. Y algo muy importante, ¿no?, la gente que conoce o está bastante versada en el control sabe que es bastante necesario modelar la fricción, ¿no? Entonces, esta es la ecuación del par respecto a la carga, y esta es la ecuación del par respecto a las variables que lo provocan. En el caso de funcionar como motor, este par es provocado por la intensidad de la armadura y por la intensidad de campo. Bien, al igual que hicimos en estas dos, tenemos que despejar, ¿no?, la derivada de la velocidad respecto al tiempo para tenerlo todo en razones de cambio, derivadas. Entonces pasamos a cambiar esta ecuación, la cual queda de la siguiente forma: la derivada de la velocidad respecto al tiempo, y esto es igual a menos un cociente, el par de carga, dividido entre la inercia, más la constante de par, porque finalmente estamos sustituyendo, ¿no?, una en otra,
IA de t por IF de t. IF de t menos, todavía tenemos otro cociente, la fricción viscosa sobre la inercia, y esto va a multiplicar a la velocidad respecto al tiempo, ¿no? Y finalmente pues tenemos la tercera ecuación, ¿no? Una vez que tenemos todo ello, digámoslo así, que estas tres, tenemos que pasar a colocarlas en un modelo matricial, ¿no? El cual lo podemos crear de la siguiente forma. Bien, entonces vamos a crear aquí el modelo en espacio de estado, que quedaría de la siguiente forma. Tenemos una columna, 3 filas, y acá vamos a colocar la primera derivada. Perdón, debe ser una derivada. En esta parte ponemos la derivada de campo respecto al tiempo. Abajo vamos a colocar la derivada de la intensidad de armadura respecto al tiempo. Y finalmente la derivada de la velocidad respecto al tiempo, o sea, lo que es la aceleración. Esto es igual a una matriz de 3×3. Finalmente tenemos 3 ecuaciones. Y acá tendríamos que considerar, aquí hay es menos RF sobre LF. Y esto es una matriz diagonal, una matriz en donde únicamente tenemos elementos en la diagonal principal. Es una forma canónica de Jordan, como le suelen llamar la gente de control. Y aquí va a ir menos RA sobre LA. Y aquí menos B sobre J. La constante de fricción viscosa sobre la constante de inercia. Esto va a multiplicar, ¿no? Finalmente, ¿no? Vienen siendo nuestras ecuaciones de estado. Y acá tenemos nuestra IF en función del tiempo. Vamos a colocar IF nada más. Ya sabemos que es en función del tiempo. Y A omega. Y finalmente pues aquí vamos a colocar también otra ecuación, que es de los elementos complementarios. Acá quedaría 0. Aquí si hay elementos complementarios, pues sería menos KB por IF por omega. Y en la parte de abajo quedaría KT
sobre J. Creo que nos excedimos 1. Sí, ya estaba acá. J por I F por I A. Y por último, otra matriz de 3 por 3, ¿no? En donde aquí vamos a... Igual en la diagonal principal únicamente hay valores, que este sería 1 sobre LF. Serían ceros. Los ceros de fuera de la diagonal principal. Y aquí quedaría 1 sobre LA. Y aquí menos 1 sobre J. Y todo ello multiplicado por nuestras entradas. Sería otra matriz. Y acá tendríamos el voltaje de campo. BF en función del tiempo. Voltaje de armadura en función del tiempo. Y par de carga. Pues bien, este es nuestro modelo en espacio de estado de nuestra máquina en excitación independiente, la cual pues ya una vez construido el modelo puede ser insertado para su simulación en alguno de los softwares conocidos, que podría ser MATLAB, Simulink o algún otro software de álgebra computacional. Muchas gracias.